Hola amantes de las matemáticas, hoy les traemos un viaje relámpago por la historia del cálculo, desde los griegos hasta las integrales que te hacen sudar en los exámenes. Comencemos. Eudoxo nació cerca del 390 a.C. y falleció cerca del 337 a.C. Algunos de los principales problemas que nos ayudó a resolver fue la determinación precisa de áreas y volúmenes de figuras curvilíneas, como lo son los círculos, esferas y conos, donde los métodos geométricos convencionales de su tiempo, que se basaban en polígonos y figuras rectilíneas, no eran suficientes para dar resultados exactos. Dentro de sus principales aportaciones encontramos el método del agotamiento, el cual ideó él mismo, que nos ayuda a aproximarnos al área o volumen de figuras geométricas curvas mediante la suma de áreas o volúmenes de figuras rectilíneas inscritas o circunscritas como lo son los polígonos. Este método es uno de los precursores directos del cálculo integral, ya que se basa en la idea de acercarse a un valor exacto a través de aproximaciones sucesivas, un concepto similar al límite en el cálculo moderno. Eudoxo también nos ayudó con la teoría de las proporciones, ya que desarrolló una teoría de proporciones que permitió comparar magnitudes que no son conmensurables, es decir, que no tienen una relación simple como un número entero o una fracción exacta. Este trabajo fue crucial para tratar con magnitudes irracionales. Esta teoría proporcionó una base para el desarrollo posterior del cálculo, ya que permitió un manejo más riguroso de las cantidades continuas y facilitó el análisis de razones entre magnitudes variables, un concepto fundamental en el cálculo diferencial. También nos ayudó con la influencia de Euclides, ya que las ideas de Eudoxo fueron incorporadas y formalizadas en los elementos de Euclides, particularmente en los libros quintos, sexto, 10º y 12º, donde se tratan las proporciones, las figuras semejantes y los volúmenes. A través de Euclides, las contribuciones de Eudoxo tuvieron un impacto duradero en la matemática y sirvieron como fundamento para los trabajos futuros de matemáticos como Arquímedes, que avanzaron aún más hacia la formación del cálculo. Arquímedes nació en el 287 a.C. y falleció en el 212 a.C. Él nos ayuda a determinar el área exacta de una región curvilínea, desafío fundamental en la geometría y precursor del cálculo integral. Dentro de sus principales aportaciones encontramos el cálculo del área bajo una parábola, ya que utilizó el método de agotamiento para calcular el área bajo una parábola, resolviendo que el área de un segmento parabólico es 4/3 de veces el área de un triángulo inscrito en ese segmento. También el impacto de este trabajo es uno de los primeros ejemplos de lo que hoy consideramos integración, ya que implicó sumar infinitas áreas pequeñas para encontrar el área total bajo una curva. Nos ayudó a calcular el volumen de la esfera, ya que demostró que el volumen de una esfera es 2/3 del volumen del cilindro circunscrito que la contiene, incluidos la tapa y base. Utilizó el método de agotamiento también, dividiendo a la esfera en distintos infinitesimales y sumando sus volúmenes para llegar al resultado que hoy conocemos. Tales de Mileto fue un filósofo, matemático y astrónomo del siglo VI a.C. en la Grecia antigua. Su aportación para el cálculo fue el teorema de Tales, que permite determinar la relación entre los segmentos de rectas que son paralelas y están cortadas por otras dos rectas transversales. El teorema de Tales es fundamental en la geometría porque establece que si dos triángulos son semejantes, entonces sus lados correspondientes son proporcionales. Esto permite resolver problemas de cálculo geométrico como la determinación de longitudes desconocidas a partir de proporciones conocidas. Leonhard Euler, matemático y físico suizo de 1707 a 1783, hizo dos aportaciones muy importantes para la historia del cálculo. Su primera aportación fue la fórmula de Euler, que resuelve la relación entre funciones exponenciales y las funciones trigonométricas, seno y coseno, conectando el análisis complejo con la trigonometría. Su segunda aportación fue la resolución al problema de los puentes de Königsberg con la teoría de grafos. El problema consistía en determinar si era posible recorrer una ciudad cruzando cada uno de sus puentes una sola vez. Euler demostró que esto no era posible introduciendo la teoría de grafos, que es esencial en la resolución de problemas de redes, caminos y conectividad. Galileo Galilei. Galileo es conocido como el padre de la ciencia moderna. Galileo vivió durante el Renacimiento, una época marcada por avances en la ciencia y el pensamiento crítico. Fue pionero en el uso de la observación y la experimentación en la ciencia. Introdujo el método científico y contribuyó significativamente a la física y astronomía.
Galileo estudió el movimiento de los cuerpos y las leyes de la caída, desafiando las ideas aristotélicas. Sus trabajos sentaron las bases para la formulación de conceptos de velocidad, aceleración y movimiento que son fundamentales en el cálculo. Bonaventura Cavalieri. Cavalieri fue contemporáneo de Galileo y vivió durante el siglo XVII. Cavalieri es conocido por el principio de Cavalieri, que establece que dos figuras en el mismo plano tienen la misma área si, a lo largo de cualquier línea paralela a un eje de referencia, los segmentos caen en la figura son iguales. Desarrolló el principio de los métodos de indivisibles, que permite calcular áreas y volúmenes mediante la suma de infinitos elementos infinitesimales. Su obra, Geometria Indivisibilus Continuorum, es un precursor del cálculo. Cavalieri abordó el problema de calcular áreas y volúmenes de figuras irregulares, facilitando el avance hacia el cálculo. Sus métodos permitieron a matemáticos posteriores desarrollar técnicas más rigurosas para el cálculo. Richard Dedekind fue un matemático alemán que nació en 1831 y falleció en 1916. Las aportaciones que tuvo fue cortes de Dedekind y la construcción de los números reales, proporcionando una base rigurosa para el concepto de continuidad y la idea de límite, que son esenciales en el cálculo, y permitió formalizar conceptos fundamentales del cálculo como las sucesiones y series de números reales. Ayudó también a clarificar y formalizar la estructura de los números reales, lo cual es crucial para la teoría de límites, derivadas e integrales. Gottfried Leibniz fue un filósofo, matemático, lógico, polímota, teólogo, jurista, bibliotecario y diplomático que nació en 1646 y falleció en 1716. Las aportaciones que tuvo fue el desarrollo del cálculo diferencial integral de manera independiente, ya que Isaac Newton también desarrolló el cálculo, pero Leibniz lo hizo de manera independiente y fue quien lo publicó primero, así como su enfoque fue más algebraico y sistemático. Creó el símbolo de la integral, símbolo para la derivada y derivadas de orden superior, así como también creó la regla de Leibniz, la cual la formuló la regla para la derivación del producto de dos funciones, fundamentos del cálculo diferencial como lo es la derivada, y lo conceptualizó como tasas de cambio, lo que permitió la comprensión matemática de la pendiente de una curva en un punto, y fundamentos del cálculo integral como la integral como suma de infinitesimales, y lo definió como la suma de una infinidad de cantidades infinitesimales, proporcionando una forma de calcular áreas bajo curvas y volúmenes sólidos. Carl Friedrich Gauss. Temporalidad: 30 de abril de 1777 al 28 de febrero de 1855. Aportación: teoría de las funciones, teoría de las ecuaciones diferenciales, integración. ¿Qué problemas resuelve? Gauss desarrolló la teoría de las funciones complejas y su aplicación al cálculo. Contribuyó al desarrollo de la teoría de las ecuaciones diferenciales, incluyendo la solución de ecuaciones diferenciales lineales. Gauss introdujo nuevos métodos de integración por parte y la integración por sustitución. ¿Cómo aporta el cálculo? Proporciona una definición clara de lo que es función, lo que permite desarrollar conceptos como la derivada y la integral. Las ecuaciones diferenciales permiten modelar fenómenos que cambian con el tiempo o el espacio, como el movimiento de objetos, la propagación de calor o la dinámica de poblaciones. Isaac Newton, 4 de enero de 1643 al 31 de marzo de 1727. Aportaciones: método de las fluxiones, regla de cadena, fórmula de Taylor, teorema fundamental del cálculo, aplicaciones de la física, desarrollo del cálculo de variaciones. ¿Qué problemas resuelve? Desarrolló un método para calcular fasas de cambio y acumulaciones, que más tarde se conocería como cálculo diferencial e integral. Newton formuló la regla de la cadena para calcular la derivada de una función mediante series infinitas. También desarrolló la fórmula de Taylor para aproximar funciones mediante series infinitas. ¿Cómo aporta el cálculo? Introduce el concepto de límite, fundamental en el cálculo. Desarrolla el concepto de derivada, que mide la tasa de cambio de una función. Establece reglas para derivar funciones, como la regla del producto y la regla del cociente.